Buenas noches, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un buen día. Antes de comenzar quiero pedirles una pequeña disculpa por si notan mi voz un poco rara, lo que pasa es que estoy enfermo. Sin embargo, pues todo sigue en marcha. El día de hoy vamos a ver varios temas muy interesantes y que yo he visto que la mayoría de cursos hablando por ejemplo de este tema de website hacking o de web application testing, muchos no tocan. Y es la probabilidad de que, bueno, sí, nosotros probablemente ejecutemos un ataque, ejecutemos algún tipo de script, algún tipo de código. Sin embargo, pues yo creo que todos estamos más que conscientes que la realidad no es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Yo creo que ya se lo imaginan. Y es porque existen muchos mecanismos de seguridad detrás de estas páginas. Principalmente pues para evitar que sucedan este tipo de fallos, perdón, o de vulnerabilidades, vaya. Así que lo primero que me gustaría que tengamos en claro es la metodología de un ataque. Voy a empezar a compartir. Tenemos aquí nuestra máquina Kali Linux. A mí me gustaría comenzar por esto que les menciono, la metodología de un ataque. ¿Por qué motivo? Bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, cursos anteriores o han investigado por su cuenta o han realizado alguna serie de pruebas de penetración hacia alguna página web, hacia algún sistema, etcétera, se habrán dado cuenta de que a lo mejor utilizamos herramientas como tal como Nmap. ¿Recuerdan Nmap o les parece familiar Nmap? Bueno, en muchas de las ocasiones que nosotros, por ejemplo, lanzamos escaneos con Nmap contra, por ejemplo, una dirección IP o contra un dominio en específico, generalmente, quiero que veamos este ejemplo, 192.168.132.139 me parece que es nuestra máquina vulnerable VWAP, y así aprovechamos para explicar un poquito de este comando. El comando ping, este comando ping lo que hace o lo que nos indica es que va a comenzar a enviar una serie de paquetes ICMP que van a comprobar la disponibilidad o la actividad de un servicio en específico. En este caso, esta dirección IP corresponde a nuestra máquina vulnerable VBox. Vamos a verlo a continuación. Vamos a esperar que cargue. Vamos a irnos al símbolo de sistema, a nuestro CMD, a nuestra terminal. Vamos a colocarle un IPA. Y bueno, esta es la dirección IP que corresponde a esta máquina vulnerable VWAP. Ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos lo mismo, el mismo proceso desde aquí, ping, que en este caso, o incluso, bueno, supongo que con esto ya tendremos más que suficiente, pero vamos a verlo desde acá para que sea un poco más fácil de ver. Cuando nosotros enviamos este tipo de paquetes y nos aparece que los dos paquetes fueron transmitidos y que fueron recibidos y que no se perdió ninguno, significa que en efecto esta máquina tiene conexión, es decir, esta máquina está, como se le conoce, up, es decir, está arriba, está funcionando. En muchas ocasiones, cuando nosotros lanzamos un escaneo, por ejemplo, con Nmap contra una dirección, por ejemplo esta, que corresponde a nuestro VBox, si nosotros la lanzamos y le ponemos, por ejemplo, un PN, porque nosotros más adelante vamos a ver un poquito acerca de Nmap y les voy a explicar un poco acerca de los comandos. Sin embargo, cuando nosotros lanzamos esto, nos damos cuenta de que tiene muchos puertos abiertos. Tiene, pues, por ejemplo,
algún interesante como el 21, el 22, el 25, incluso por ejemplo el 514, el 513, el 512. Así que, bueno, en un entorno real, en un entorno vulnerable, probablemente nos aparezcan, por ejemplo, el HTTP abierto, el HTTPS abierto, a lo mejor algún MySQL, a lo mejor algún HTTP proxy, etcétera. Lo más probable es que nos aparezcan algunos otros puertos cerrados, es decir, probablemente si aquí nos aparecen todos estos, en un ejemplo real nos aparezcan 4. ¿A qué me refiero con esto o a qué voy con esto? Bueno, generalmente las páginas web, y hablando ya de una página web mediana a grande, es decir, de que a lo mejor ya corresponde a un proyecto un poco más serio, estas páginas web generalmente contienen defensas, contienen algún tipo de protección contra ataques, algún tipo de señuelos, le podríamos decir de alguna manera, por lo que nosotros vamos a tener que identificar qué es un señuelo y qué no es un señuelo. Porque imagínense, ok, nosotros digamos que esta es la dirección, o nosotros creemos que esta es la dirección de nuestro Vbox. ¿Qué pasaría si realmente esta es la dirección de un balanceador de carga, por ejemplo? Si a lo mejor esta dirección fuera la del balanceador de carga, estaríamos analizando que un balanceador de carga, no el servidor como tal. Y es por eso que es de vital importancia que nosotros comprendamos cómo detectar un balanceador de carga o cualquier tipo de protección. Porque imagínense, ok, nos está arrojando mucha información, pero y si no es del dominio, a lo mejor es de un balanceador de carga, entonces estamos escaneando erróneamente al objetivo. Por lo cual quiero explicarles un poco acerca de la metodología de un ataque. Es decir, lo primero que nosotros hacemos es obviamente identificar por ejemplo en este caso, en un aspecto hablando de un bug bounty hunting, por ejemplo, nosotros hablaríamos de que ya tenemos el dominio, por ejemplo, facebook.com, por ejemplo. Nosotros ya tenemos este dominio y ya sabemos que este es el dominio que queremos escanear. Este es el dominio, vamos a representarlo así con este símbolo. Este es el dominio que nosotros queremos escanear. Entonces, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, si nosotros empezáramos a lanzar, por ejemplo, ataques, digamos que descubrimos la dirección IP de Facebook, voy a poner cualquier dirección IP, 168.0, por ejemplo. Esto no existe. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, con el mismo DNS Dumpster que veíamos anteriormente, nosotros nos podríamos percatar de la dirección IP del servidor. Entonces, bueno, vamos a esperar a que abra y ahora les sigo hablando acerca de eso. Entonces, bueno, sí, nosotros ya conocemos la dirección IP y por ejemplo nosotros podríamos lanzar escaneos contra esta dirección IP. Pero ¿qué pasa? Bueno, obviamente Facebook casi seguro no solo tiene balanceador de carga, sino también probablemente tiene algún tipo de análisis dinámico, aparte del balanceador de carga, un WAF, tendría por ejemplo a lo mejor también un firewall de red, un IDS y un IPS, un NDR, un sistema de detección de anomalías, un endpoint, un EDR, es decir, todas las, pues como les digo, todas las capacidades de seguridad posibles. Entonces nosotros simulamos que, bueno, nosotros creemos erróneamente que estamos escaneando a Facebook, pero realmente no lo estamos haciendo. Estamos escaneando a este, pero que este corresponde a un
un load balancer, que básicamente un load balancer detector, que lo que hace, o su función, es que se localiza por delante de los servidores, de manera que cuando recibe tráfico de los usuarios se distribuye entre varios servidores web. Esto garantiza la disponibilidad de la aplicación para balancear la carga. Vamos a irnos a otro ejemplo. Digamos que nosotros tenemos aquí nuestro sitio web que estábamos analizando, el www.facebook, por ejemplo, .com, el que sea. Pues resulta que detrás de este sitio web, o por delante incluso le podríamos, por ejemplo, poner, pero bueno, para que sea más gráfico aquí, lleva un LBD. Este LBD, vamos a señalarlo con un círculo, bueno, un intento de círculo. Lo que hace este LBD es que, por ejemplo, si nosotros como usuarios estamos aquí, estamos enviando, por ejemplo, paquetes, estamos enviando peticiones a este sitio web, por ejemplo, alguna consulta, estamos cliqueando algún botón, etcétera, pues realmente no acciona este LBD. Sin embargo, ¿qué pasaría si ahora fueran, un ejemplo, 1.000.000 de usuarios que están enviando paquetes, enviando consultas, más y más consultas al servidor? Así que bueno, este LBD, este balanceador de carga, lo que va a hacer es que automáticamente todas estas consultas, todas estas cargas como tal, esta carga de tráfico, lo que hace es que va a empezar no a bloquearla, sino que va a proteger al dominio principal y va a desplegar, por ejemplo, varios servidores web, por ejemplo un NS1, NS2, NS3, y entonces cada una de estas peticiones, en lugar de que vaya directamente hacia el dominio principal, lo que va a hacer es que estas peticiones, el load balancer las va a ir redirigiendo cada una hacia cada servidor web diferente, reduciéndole la carga de trabajo al dominio principal para evitar que se sobrecargue, para evitar que lo saturen, etcétera. Este tipo de herramienta de seguridad viene muy por defecto, viene muy, como les digo, casi en todas las páginas web que tienen alguna especie de contrato, que tienen alguna relación con Amazon Web Service. Casi siempre, o por no decirles que siempre, pero casi siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo detectaríamos un balanceador? Bueno, para eso vamos a utilizar una herramienta en Kali Linux. Antes, también me gustaría que estén muy conscientes de qué es lo primero que tenemos que hacer. Como nosotros ya hablábamos, tenemos aquí el dominio que nosotros vamos a escanear, www. Lo tenemos primero que reconocer. Tenemos que identificar toda la información posible de este. Del tipo de información que sea. Desde, por ejemplo, versiones de su, por ejemplo, de su página web, en qué lenguaje está programada. Bueno, realmente todas están programadas en HTML, pero me refiero a que, por ejemplo, los plugins, me refiero, por ejemplo, al JS Query, a la versión de PHP, a la versión del Apache, a la versión del Nginx, por ejemplo. Y esto obviamente lo vamos haciendo mediante algunas herramientas que nosotros ahora también vamos a ir viendo. Ya habíamos visto algunas, si recuerdan. Habíamos visto, por ejemplo, los subdominios,
Y me parece que habíamos visto también, únicamente habíamos visto los subdominios, porque la verdad no recuerdo. Creo que sí, creo que solamente habíamos visto los subdominios. De esta forma nosotros vamos a ir recopilando información. Por ejemplo, nosotros ya recopilamos información sobre el subdominio. Adicionalmente, quiero compartirles otra técnica de subdominios que incluso me gusta más, que incluso yo veo más factible a la hora de anonimato, a la hora de, por ejemplo, efectuar algún ataque y que no despierte absolutamente ningún rastro. Es el siguiente. Nosotros anteriormente, en cursos anteriores, habíamos hablado de la Google Hacking Database, de los DORCs, de los comandos de Google para especificar búsquedas, etc. Si bien no lo vamos a ver con tanto enfoque, pero sí quiero mostrarles algunos, sobre todo los que nos van a ayudar únicamente a este tipo de procesos de reconocimiento web. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, le ponemos un site y le ponemos, por ejemplo, microsoft.com, le colocamos un guión y luego le ponemos www.microsoft.com? Bueno, vamos a ver, incluso vamos a ver antes de la explicación qué es lo que aparece. Si se fijan, nos van a aparecer subdominios de microsoft.com. Fíjense, todos son de microsoft.com. MSDN, News, Azure, Support, Box, etcétera. Vamos a encontrar muchos más subdominios. Obviamente las herramientas que les había mencionado de Sublister, perdón, era Subfinder, es más útil en el sentido en que nos arroja directamente ya los subdominios que casi para copiar y pegarlos. Sin embargo, esta es una opción muy factible. Si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si analizáramos el sitio que veíamos anteriormente? hackthesite.com también. No, me parece que es .org. El resultado es exactamente el mismo y probablemente si nosotros nos metemos a ver cosas del estilo de la extracción de subdominios con Subfinder o con cualquier otra herramienta de extracción de subdominios, pues nos vamos a encontrar subdominios pues iguales básicamente. A lo mejor nos encontramos alguno nuevo, a lo mejor no, a lo mejor nos encontramos los mismos, a lo mejor encontramos menos o más. Sin embargo, fíjense cómo todos estos son subdominios provenientes de la página. Tenemos otra opción que es la misma, obviamente nos arrojan los mismos resultados. La única diferencia es que aquí ya no vamos a necesitar este. Únicamente vamos a agregar aquí esto, al principio, junto con un punto. Vamos a indicarlo y fíjense muy bien. Nos arroja de igual manera más subdominios. Es decir, estas son varias formas muy útiles, muy útiles y que incluso despertarían menos sospechas. Herramientas como Sublister o Subfinder que habíamos comentado son herramientas que si bien se consideran de reconocimiento pasivo, es decir, que no tenemos interacción como tal con el servidor para consultar, por ejemplo, y extraer este tipo de subdominios. Sin embargo, puede que sí exista, por ejemplo, algún intercambio de paquetes más directo que si nosotros lo buscamos de esta manera. Ya que aquí
estamos utilizando el buscador de consola de Google básicamente. Así que bueno, esta es una de las formas de identificar también subdominios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si ustedes recuerdan, reconocimiento, extraer toda la información posible, está excelente. Yo les recomendaría que inicien por esto cualquier proceso de hacking ético, de website hacking. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a desplegar esto y vamos a buscar los famosísimos WAF o un LBD. ¿Por qué primero esto? ¿Por qué no antes? Básicamente, si nosotros ahora comenzamos a realizar más búsquedas, por ejemplo, del estilo de identificación de tecnologías web, que vamos a ver una herramienta, a lo mejor puede ser que vamos a escanear algo erróneo, puede que no vamos a escanear el dominio como tal, a lo mejor vamos a escanear un balanceador de carga o un WAF. Y es por eso que primero tenemos que cerciorarnos de que no exista o la forma en que nosotros lo podemos bypassear. Así que nos vamos a meter a nuestro Kali Linux y, por ejemplo, ¿qué les parece si les muestro esta herramienta LBD? Esta herramienta LBD la vamos a instalar de la siguiente forma: únicamente apt install lbd, sudo apt install lbd, por lo cual ya únicamente hago un clear y lo ejecutamos de la siguiente manera, únicamente lbd, y eso sería absolutamente todo. Si nosotros ahora, por ejemplo, lanzamos con nuestro lbd un ataque a hack thesite.org, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer lbd? Bueno, va a comenzar a buscar balanceadores de carga de diferentes tipos, balanceadores de carga de HTTP y de DNS. Cuando son principalmente localizados en DNS, se usan o se dice que son para evitarse, por ejemplo, cosas como ataques de denegación de servicio, y son muy útiles. Tenemos, por ejemplo, aquí está buscando la fecha, el diff, etcétera, algún servidor, pero nos dice aquí, por ejemplo, que efectivamente sí encontró los balanceadores de carga y nos dice la dirección en la cual están alojados. Es decir, a lo mejor si nosotros lanzáramos, digámoslo, vamos a hacer otra forma de descubrir la IP de un sitio, pues es únicamente haciendo esto y nos aparece aquí luego es la 101. Vamos a ver, y fíjense, si nosotros nos pusiéramos a escanear, por ejemplo, en este caso con Nmap, esta dirección IP, lo que nos va a escanear realmente no es como tal el servidor, no es como tal el dominio, sino uno de los balanceadores de carga que nosotros tenemos aquí y que fueron encontrados gracias a LBD. Obviamente, pues esto representa un problema para nosotros, porque pues realmente nos vamos a encontrar con esta traba y vamos a decir, pues es que tiene el balanceador por delante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues generalmente cuando existen este tipo de balanceadores también existen WAF o WAFs, varios, pueden ser varios. ¿Qué es un WAF? Bueno, es otra de las herramientas de seguridad, de análisis de seguridad, que busca patrones de payload
en vulnerabilidades web. Y significa, el término WAF significa, yo creo que es lógico, Web Application Firewall. Es una de las herramientas pues más usadas en la mayoría de sitios web. Es decir, hay muy pocos sitios web que no cuentan con un WAF, y si no cuentan con un WAF es, pues vaya, de gravedad, es bastante alarmante y es muy propenso a que se lleven a cabo hackeos, cualquier tipo de ataque de seguridad. Vamos a ver ahora una herramienta también para que nosotros detectemos estos WAF, aunque me parece que esta ya está instalada. Sin embargo, vamos a comprobarlo. Es esta herramienta, WAF. Sí, efectivamente ya está instalada, así que ya no tiene ni siquiera que instalarla. Si nosotros hacemos un WAF y le colocamos, por ejemplo, en este caso https www.hackthesite.org, vamos a ver si nos arroja algún resultado. Y nos dice que incluso no detectó ningún WAF, es decir, pues no nos dice que no hay ningún WAF. Y de hecho uno de los puntos buenos de estas herramientas, como lo es WAF, es que si se fijan únicamente generó 7 peticiones, es decir, muy pocas, y en muchas ocasiones 7 me parecen muchas. En muchas ocasiones he visto que en 3 es básicamente necesario para que nos arroje un resultado como tal. Así que ¿a qué se debe esto de que no aparezca ningún WAF? Bueno, nosotros habíamos visto que ya tenía varios balanceadores de carga. Entonces, generalmente este tipo de balanceadores de carga, pues, bueno, vaya, a lo mejor tienen algún WAF integrado. Es decir, cada uno a lo mejor tiene un WAF integrado, y a lo mejor el que estamos analizando, que era el que correspondía a esta dirección IP, no tiene alguno, pero puede que otro de los balanceadores sí. Es decir, nosotros ocuparíamos colocarnos y comenzar a escanear cada uno de los balanceadores para cerciorarnos de nuestro punto de ataque. Estos son algunas de las herramientas de detección de defensas. Ahora también es importante que ustedes sepan que también podemos nosotros bypassear este tipo de defensas. Obviamente en la mayoría de ocasiones es difícil, eso sí, es difícil, y como tal pues es una práctica ilegal. Con esta herramienta que es Bypass Firewalls by DNSHistory.sh, que si nosotros nos vamos aquí a GitHub, Bypass Firewall by DNSHistory, nos la vamos a encontrar aquí. Y aquí tenemos la herramienta. Esta herramienta lo que hace es que, bueno, como nos lo dice aquí, es un script basado en los records DNS históricos, que lo que va a buscar es este tipo de DNS, que es un DNS de estilo A, y va a revisar si el servidor responde a ese dominio, es decir, mediante, pues sí, eso, una búsqueda. Pues ahora vamos a continuar con la instalación. Vaya, para instalar Bypass Firewalls by DNSHistory va a ser necesario que clonemos el repositorio.
En la anterioridad nosotros ya habíamos visto el comando que íbamos a necesitar para instalar este repositorio, que es git-clown. Únicamente vamos a indicar la URL que nos arroja GitHub en la parte de code y simplemente lo vamos a ejecutar. A mí me aparece esto porque yo ya lo tengo. Sin embargo, a ustedes les va a proseguir la instalación y únicamente acepten lo que tengan que aceptar. Una vez que nosotros ya lo tenemos instalado en nuestra máquina, lo que tenemos que hacer es ubicar este archivo. Vamos a buscar cd bypass firewalls by DNS history. Vamos a hacer un ls y vamos a comprobar que tenemos aquí el archivo .sh o el archivo bash. A este archivo le vamos a dar algunos permisos con el comando chmod 777 e indicamos el nombre del archivo. Una vez que nosotros lo indiquemos, pues no nos aparecerá ninguna clase de error y esto quiere decir que lo estamos instalando correctamente. Una vez que nosotros ya tenemos todo instalado, únicamente nos restaría instalar una librería llamada JQ. Esta librería pues es crucial para el funcionamiento de esta herramienta, por lo que es muy necesario que nosotros la utilicemos. Cuando ya tengamos instalado esto, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer o cuál es el uso de esta herramienta? Bueno, si nosotros indicamos la siguiente ruta, por ejemplo, bypass firewalls by DNS history.sh, que no se les olvide este punto y diagonal, lo ejecutamos y va a comenzar a escanearse satisfactoriamente este escáner de bypass firewall contra el dominio que nosotros le estemos indicando con el -d. En este caso nos dice que no ha sido capaz de encontrar algún bypass sobre el firewall que se encuentra dentro del dominio que nosotros le estamos seleccionando. Obviamente hay que recordar que la tarea de bypassar un firewall puede resultar un tanto difícil, es decir, cuando nosotros estamos situados dentro de una página web, siempre o en la gran mayoría de ocasiones vamos a encontrarnos este tipo de herramientas de seguridad que nos va a hacer la vida más difícil. Por lo tanto, como su función es destinada a ofrecerle seguridad al sitio web, va a ser difícil que nosotros bypassemos este tipo de seguridad. Sin embargo, ¿qué podemos hacer en dado caso de que no hayamos encontrado un bypass para el firewall de determinado dominio principal? Bueno, como nosotros veíamos con anterioridad, nosotros teníamos una lista de subdominios. Estos subdominios, ya lo comentábamos, probablemente no estén totalmente actualizados. Probablemente incluso alguno ya esté un poco, pues vaya, obsoleto y que incluso le hayan dejado de dar mantenimiento. Es por eso que nosotros podríamos comenzar a escanear todos estos subdominios. Obviamente es tarea un poco larga, sin embargo en la mayoría de herramientas nosotros podríamos indicar una lista o un archivo como tal que contenga todos estos subdominios y que los escanee con un solo escaneo. Es decir, gracias a esto podremos ahorrarnos mucho tiempo. Una vez que nosotros ya tenemos comprendido que es necesario que identifiquemos y reconozcamos la seguridad que está por detrás de cualquier página web, ahora lo que haremos es, por supuesto, identificar las tecnologías de cada página web. Obviamente no podemos identificar con totalidad todas y cada una de estas tecnologías, pero seguramente podemos obtener algún muy buen dato.
Cuando nosotros indicamos con la herramienta WhatWeb, que me parece que ya viene instalada por defecto en Kali Linux, sin embargo, si nosotros hacemos sudo apt install WhatWeb, en dado caso que no la tengan, se les va a instalar automáticamente. Vamos a utilizar esta herramienta, que es un recopilador de información de tecnologías web cuando nosotros le indicamos algún subdominio específico. Con la opción "-a", nosotros tenemos 3 parámetros: A1, A3 y A4. Cada uno de estos parámetros indica un nivel de intrusividad mayor o menor, siendo 4 el número con mayor intrusividad o el escaneo más peligroso y tardado, A1, que es el escaneo más conservador, vaya. ¿En qué se diferencian estos escaneos? Bueno, con el 1 va a indicar algunos scripts muy selectivos de la lista de scripts, que si nosotros hacemos un WhatWeb-L, vamos a conocer toda la lista de scripts con la que cuenta WhatWeb para identificar tecnologías. Cuando nosotros indiquemos, por ejemplo, un "-A4, nosotros básicamente le vamos a estar indicando que absolutamente todos estos scripts se desplieguen, vaya mejor dicho, contra el dominio que nosotros estemos escaneando. Es por eso que hay que tener muchísimo cuidado, porque eso sí puede llegar a resultar muy intrusivo, ya que, como vemos aquí, son 1824 plugins y contando. Si lo vemos aquí, bueno, son muchísimos, vaya, muchísimos. Vamos a ver un ejemplo: WhatWeb -v, -v, y le indicamos el nombre de dominio. Con el -v, nosotros automáticamente le vamos a estar indicando que nos dé información de forma un poco más ordenada, como lo vemos aquí. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, primero nos indica que el reporte para Exorcise.dat es el siguiente. Nos dice el código de error que ustedes tienen en su clase, que ustedes tienen en su grupo, una hoja con todos los códigos de respuesta de error HTTP. No nos aparece ningún título, nos aparece una dirección IP y nos aparece el país donde está alojado el servidor. Nos arroja algunas cosas interesantes. Sin embargo, como vemos aquí, tiene un error 301, que este error generalmente significa una redirección o, como su nombre lo dice, pues que se movió permanentemente. Vamos a intentarlo si nosotros le indicamos https www.exorcise.dat. Vamos a ver si nos aparece algún resultado distinto. Como vemos aquí, cuando nosotros indicamos ya con el certificado SSL, parece o indica una cosa diferente. Al principio nos aparece, vamos a ver progresivamente, nos aparece el tipo de servidor, que es un HTTP con un Nginx con la versión 1.19.10, que nosotros ya con esto podríamos comenzar, por ejemplo, a buscar algún exploit para ver si esta versión es vulnerable pues a algún tipo de falla. Tenemos que nos dice también una redirección, nos está cambiando de localización y nos dice que nos lleva a esta página, que si nosotros vemos aquí originalmente nos aparece el mismo error que nos aparecía antes, y es que parece ser que primero se transporta al servidor sin el certificado SSL y después se transporta al servidor con el certificado SSL original. Si nosotros nos vamos un poco
aquí para atrás, bueno, vamos a ver por ejemplo algunas cabeceras que no son comunes, la versión de Nginx que ya la teníamos, las cabeceras HTTP con la cual se hizo la consulta, que incluso nos arroja información valiosa. Por ejemplo, que eso está siendo, bueno, ¿cómo decirlo de alguna manera? Usado con la tecnología de WordPress. Lo tenemos aquí mismo, el caché de Nginx pertenece a WordPress, y también incluso nos aparece la cabecera del host, nos aparece la localización y algunos otros datos que podrían resultar interesantes. Ahora, cuando nosotros vemos el reporte que nos indica para el dominio principal o para el dominio original, nosotros vamos a ver que el código que nos aparece es un código 200, es decir, es un código ok, que todo salió excelente, que todo salió bien y que nos está arrojando una respuesta. Nos aparece el título, que es Exercise That Coming Soon, que esto es, bueno, vaya, una de las imágenes o uno de los títulos que te permite arrojar WordPress antes de lanzar la página web. Nos aparece la misma dirección IP, vamos a ver si es la misma. Sí, parece ser que es la misma. Nos aparece el país, nos aparece que está utilizando HTML5, el servidor de Nginx, y nos aparece, por ejemplo, un apartado de script, pero no nos dice, nos está diciendo, por ejemplo, que detecta algunas instancias de script HTML y que los elementos le están regresando pues algún tipo de lenguaje. Vemos, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, que era que este sitio web está siendo, pues vaya, por decirlo de alguna manera, vaya, está siendo hosteado por WordPress. Es decir, aquí nos dice, bueno, vaya, que lo que es WordPress, que es un CMS, y lo mismo, la cabecera HTTP. Con esto nosotros vamos recopilando información acerca de determinado sitio web. Información que probablemente nosotros no conocíamos anteriormente. Así que todo va siendo parte de un proceso. ¿Por qué es necesario que esta herramienta vaya un poco después de que nosotros detectamos si existe algún tipo de seguridad? Bueno, como nosotros habíamos hablado en Paint, en el dibujo que estábamos haciendo, es necesario que nosotros reconozcamos a quién estamos escaneando, si a un balanceador, a un WAF, o estamos escaneando principalmente al dominio, porque si nosotros lanzamos a lo mejor esta herramienta, probablemente estaremos escaneando un balanceador o un WAF, es decir, tenemos que distinguirlo. Tenemos dos herramientas a continuación que vamos a considerar que son herramientas de recopilación de información de forma semipasiva. Es decir, sí, nosotros vamos a seguir manteniendo esa raya en la que nosotros no traspasamos los niveles de seguridad o los niveles del servidor, y que nosotros nos vamos a mantener un poco intactos. Sin embargo, vamos a comenzar a lanzar algún tipo de paquete. Para esto, nosotros vamos a utilizar una herramienta primeramente llamada Dirbuster. Esta herramienta es una de las herramientas más conocidas que nos ayuda a descubrir directorios y archivos ocultos y adicionalmente también subdominios. Esta herramienta ejecuta pues una serie de scripts que nos ayuda a hacer fuerza bruta sobre directorios y archivos para que nos los arroje y para descubrir, por ejemplo, alguna clase de, pues vaya, de eso, de información oculta. Cuando nosotros lo ejecutamos de la forma dirbuster -u, con la -u le estamos indicando la URL, indicamos la URL completa y nos aparece una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica primeramente nos dice que le indiquemos el target hacia cuál vamos a dirigir el ataque. Nos aparece el método de trabajo que use, por ejemplo, peticiones get solamente, y un auto switch que se va a combinar entre peticiones head y peticiones get. También nos pide el number de threads, le vamos a dejar en 10, sin embargo incluso nosotros le podremos dejar en que vaya rápidamente.
Vamos a desactivarlo y le vamos a dejar en 10. Y a continuación vamos a seleccionar el directorio del cual nosotros vamos a hacer fuerza bruta a estos archivos, o del directorio del cual nosotros vamos a sacar rutas de las cuales vamos a descubrir. ¿De dónde lo vamos a sacar? Bueno, vamos a instalar un directorio llamado seclist. Esta seclist probablemente a lo mejor muchos las conozcan, a lo mejor otros no. Sin embargo, estas checklists son un conjunto de directorios, que lo tenemos aquí, que tienen varias categorías, como Discovery, Fuzzing, EOCS, misceláneo, contraseñas, pattern matching, payloads, username, web shells, etc. En este caso nosotros estamos en la fase de descubrimiento, reconocimiento o recopilación. Vamos a buscar contenido web y nos dice, por ejemplo, tenemos algo para, por ejemplo, CMS, que nosotros podríamos, por ejemplo, buscar aquí WordPress, WP Plugins, WP Themes, ya que nosotros ya sabemos que, por ejemplo, esta página sí contiene alguna especie de host de WordPress. Entonces nosotros podríamos empezar a detectar plugins, themes, etc. Por ejemplo, nosotros vamos a seleccionar este y vamos a ver si nos arroja algún tipo de resultado. Recordemos que este tiene muchísimos directorios, que por ejemplo si nos vamos aquí mismo, vamos a copiar esta ruta, vamos a abrir una nueva terminal y nos vamos a dirigir, vamos a hacer un ls y tenemos muchísimos directorios. Tenemos, por ejemplo, dependiendo de la ocasión o dependiendo del caso, tenemos, por ejemplo, algo como Raft Small Directories con lowercase, extensiones, por ejemplo, archivos random para fuzzing, local ports, logins, nginx, por ejemplo, Oracle, contraseñas, tenemos por ejemplo también Tomcat, tenemos por ejemplo este otro Robot Disallowed, servicios web, URLs, tenemos por ejemplo estos que son los más comunes, tenemos también algunos que esto resulta muy interesante cuando nosotros estemos buscando por ejemplo alguna vulnerabilidad path traversal, que son los directorios web root en el caso de Linux o en el caso de Windows, dependiendo desde dónde se esté administrando. Vamos a regresar aquí y pues efectivamente vamos a lanzar lo que les parece con este mismo para ver si nos da alguna especie de resultado y nos selecciona ya de forma predeterminada las opciones que va a utilizar, que es Brute Force Dirs, que va a ser fuerza bruta a directorios y archivos, y que sea recursivo. También nos dice que la extensión del archivo PHP, nosotros podemos colocar cualquier otra extensión de archivo como exe, DLL, etc. Vamos a dejarla en PHP y nos dice también que va a utilizar o va a empezar desde la carpeta raíz o desde la carpeta diagonal. Vamos a darle en Start y vamos a ver si nos aparece algo. Aquí a la derecha tenemos pues una serie de resultados y un list view, vaya. También tenemos aquí por ejemplo en forma de árbol que nos aparece los directorios que va descubriendo. Por ejemplo en este caso, ¿qué les parece si lo pausamos? Y conforme a la hoja que nosotros tenemos de respuestas PHP, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en este caso nos encontramos con un error 200, o bueno, más que un error, una respuesta 200, que lo que nos está indicando es que, por supuesto, estamos teniendo respuesta positiva por parte del servidor del sitio web. Tenemos también, por ejemplo, un error 406 que nos dice que no es aceptable o que probablemente no estemos autorizados. Tenemos también un error 500 que es un error del servidor interno. Tenemos también un 301
que nos dice que este se movió permanentemente, un 302, que es un found, que este puede, pues vaya, resultar satisfactoriamente, al igual que un 200, ya que nos va a redirigir hacia otra página en la cual sí vamos a tener acceso a este directorio. Tenemos también 200, tenemos también estos otros, tenemos más 406, y seguramente si nosotros seguimos buscando vamos a seguir encontrando. También, pues por supuesto podríamos verlo desde aquí mismo de una forma un poquito más ordenada. Fíjense, WP Includes, WP JSON. Los que sepan de desarrollo web o sobre páginas web van a estar entendiendo esto, y las carpetas. Así que bueno, esto sí puede resultar muy peligroso, muy peligroso, ya que por ahí podríamos estar encontrando, no sé, algún directorio al que nosotros podamos hacerle, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta. Tenemos aquí también, por ejemplo, el jQuery, el WP JSON con los posts. Es decir, vamos accediendo a información a la cual obviamente a simple vista no tenemos acceso. ¿Qué les parece si ahora para la siguiente práctica utilizamos nuestra máquina vulnerable, nuestro laboratorio de vulnerabilidades web, VBox? Este VBox, pues nosotros lo vamos a desplegar, obviamente encendiéndolo desde aquí, desde nuestra máquina virtual, y vamos a comprobar cuál es su dirección IP desde la terminal. Y vemos que sigue siendo la 139. Hay que tener muy en cuenta esto, y es que puede que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones la máquina cambie de dirección IP y esto nos cause, por ejemplo, alguna confusión entre servidores, lo que puede depararnos a que, por supuesto, no nos dé la conexión. Si nosotros, por ejemplo, vamos, me parece que es esta, aquí nos va a aparecer su interfaz, vamos a VWAP y no debería de haber ningún problema. Únicamente colocamos nuestras credenciales, damos el login y ya tenemos nuestro VWAP totalmente disponible. Vamos a empezar el escaneo desde aquí, desde VWAP. ¿Por qué desde VWAP y no desde Portal PHP? Recordemos que este Portal PHP nos aparece únicamente cuando nosotros ya iniciamos sesión, y en este caso no estamos, por ejemplo, estableciendo una cookie de inicio de sesión para que, pues vaya, le autoricemos a GoBuster de que también vaya más allá de antes de iniciar sesión. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra checklist? Vamos a indicar, por ejemplo, en este caso me encontré que es el Common PHP Files. Vamos a ver dónde está. Aquí lo tenemos, Common PHP File Names, que bueno, nosotros de sobra ya sabemos que pues está básicamente en PHP y por obvias razones nos va a arrojar algún resultado. ¿Cuál es la diferencia entre GoBuster y Dirbuster? Vamos a esperar un poco. Y fíjense, casi 5,000 palabras, 5,000 textos se llevaron a cabo en absolutamente nada de tiempo, en 10 segundos. Es por eso que puede ser o puede resultarnos de más utilidad GoBuster, porque GoBuster tiene muchísima más velocidad que Dirbuster. Sin embargo, si a ti te gusta, por ejemplo, la interfaz gráfica de Dir, adelante, o sea, totalmente adelante, no te limites por eso. Sin embargo, si lo que buscas es rapidez y además pues un poco también igual la misma precisión, sí te recomiendo que utilices GoBuster. ¿Cómo vamos a identificar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? Pues básicamente nos vamos a basar en nuestros códigos de estado, que tenemos el 200, que es decir, sí existe un login PHP, tenemos un index PHP que se traduce o que nos mueve hacia un portal PHP,
tenemos un config, tenemos un install, tenemos un PHP info, este logout que también nos transporta a este login PHP, tenemos un test, tenemos un info, este captcha que nos transforma a un PHP, y este reset, y este portal, y este security, y estos que probablemente sean configuraciones de idioma. Es decir, por ejemplo, esto para Francia, es decir, en francés, NL, la verdad desconozco en este momento, EN, pues English, por supuesto, y esta sería la función de dirbuster. Obviamente, en este caso nosotros le indicamos un archivo diferente y nos está apareciendo información diferente. Además que también estamos indicando otro dominio. Sin embargo, estas dos son excelentes herramientas y les recomiendo encarecidamente las utilicen, ya que pues por supuesto nos va arrojando más y más información. Si nosotros nos fijamos y hacemos una recapitulación, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, lo que nosotros veíamos en WhatWeb es cierto. Nosotros tenemos, por supuesto, un WordPress que nosotros lo veíamos con dirbuster, y en base a esa información que obtuvimos le escogimos un directorio específico para que específicamente, de nuevo, nos arroje archivos o directorios relacionados con WordPress. Así que de esta manera pues concluimos con la fase de reconocimiento de información o recopilación. Ahora vamos a seguir con la sección número 2. Las vulnerabilidades más peligrosas. Nosotros anteriormente ya hablábamos de qué significa el OWASP Top 10. Y nosotros hablábamos de básicamente en qué consiste el OWASP Top 10 y de qué vulnerabilidades se conforma. Sin embargo, nosotros no hablábamos específicamente en qué consiste cada una de las vulnerabilidades. Hablábamos de su nombre y de si cambiaron su nombre, por ejemplo, o si se movieron de puesto conforme o respecto al OWASP Top 10 del 2017, es decir, del OWASP Top 10 anterior. Tenemos el Broken Access Control, que aquí nos lo traduce y son fallos de control de acceso. Como su nombre lo dice, pues básicamente hace referencia a las debilidades detectadas en la implementación de controles de autenticación y autorización. Dicho de otra forma, la misión del control de acceso de una aplicación web es garantizar que los usuarios no puedan llevar a cabo acciones para las que carecen de permisos. A la hora de programar cualquier recurso web, como nos dice aquí, los desarrolladores deben de tener en cuenta un esquema de controles de acceso y un sistema de permisos. Nosotros podríamos referirnos a un sistema de permisos como por ejemplo a lo que podemos acceder y a lo que no podemos acceder. Es decir, nosotros a lo mejor podemos acceder, como lo veíamos anteriormente en cuanto a directorios, a algún directorio login. Sin embargo, no podemos acceder como tal a una interfaz de administrador. ¿Por qué? Porque nos pide eso, nos redirige a un, por ejemplo, portal login en el cual nos dice que nos autentiquemos. También podría este error manifestarse en un captcha, por ejemplo, dando algún fallo de autorización, es decir, que se logre vulnerar o que se logre bypassear, vaya. Después tenemos dentro de la misma o del mismo Broken Access Control la manipulación del valor de identificadores. Este ejemplo es básicamente la manipulación de identificadores en o dentro de una URL. A través de esta acción maliciosa, como nos dice aquí, se puede acceder a elementos de información que no tienen relación con el usuario autenticado. Por ejemplo, si la URL que define el acceso al recurso que permite visualizar información privada de un usuario aparece en un parámetro user ID y cuyo valor es 1000,
este podría ser modificado para definir el valor 1002. Si la aplicación no implementa correctamente medidas de control de acceso, sería posible recopilar o recuperar información de otro usuario de forma no autorizada. Después tenemos los fallos criptográficos y puede que sea uno de los ejemplos más difíciles de explicar, ya que se trata de vulnerabilidades vinculadas a la ausencia de protocolos de comunicación seguros, es decir, cifrados. La raíz de este problema se encuentra en la utilización de esquemas de cifrado obsoletos y o inseguros o claves de cifrado débiles. Tenemos aquí, por ejemplo, también el mismo temita que nos dice que, algunos de estos ataques no bastan con que la criptografía esté presente, sino que además debe ser de calidad y estar plenamente actualizada, para así poder responder con éxito a los ataques que se van desarrollando. A la hora de prevenir estas vulnerabilidades, OWASP nos recomienda clasificar los datos procesados y aplicar controles de seguridad en función de dicha clasificación. Evitar el almacenamiento de datos sensibles que no son necesarios o eliminarlos lo antes posible. También cifrar todos los datos sensibles almacenados. Enseguida tenemos la inyección, que mediante las vulnerabilidades de inyección, los atacantes pueden aprovechar la ausencia de un correcto filtrado o saneado de los datos de entrada. Nosotros ya hablábamos de los procesos de sanitización, en los cuales no se sanitizan algunos caracteres especiales y se ejecutan y se utilizan para alterar el código de las funciones de la aplicación. De esta forma se consigue que se ejecuten acciones o se devuelve información de forma inesperada. OWASP considera que una web vulnerable a un ataque de inyección, cuando los datos que introduce el usuario no son validados, filtrados o saneados, cuando las consultas dinámicas son utilizadas directamente en el intérprete, también cuando los datos hostiles se utilizan dentro de los parámetros de búsqueda para extraer registros sensibles. También, muy importante, que los datos hostiles se procesan o concatenan directamente. Esta es una de las vulnerabilidades, la inyección, más peligrosa, aunque esté en el top 3, la mayoría de aplicaciones webs son vulnerables o pueden llegar a ser vulnerables a este tipo de fallos de seguridad. Estos son 3 de las vulnerabilidades más críticas que nosotros nos podemos encontrar en el OWASP Top 10. También tenemos esta otra, que es la falsificación de solicitudes del lado del servidor. Este tipo de vulnerabilidades se producen cuando un atacante tiene la posibilidad de forzar al servidor al realizar conexiones hacia objetivos que no estaban previstos inicialmente. De esta manera, el atacante aprovecha la posición privilegiada del servidor en la infraestructura para evadir cortafuegos, es decir, firewalls, forzar conexiones a elementos de la red interna e incluso interactuar con recursos que inicialmente eran restringidos. A pesar que los datos no muestran una gran incidencia de este tipo de vulnerabilidades, los profesionales consideran que tiene una gran relevancia y que su impacto en el futuro será mayor, tanto en número de ataques como sobre todo en lo que respecta a su gravedad, como consecuencia del auge de los servicios cloud y la complejidad de arquitecturas. Como yo ya les comentaba, yo le veo un potencial increíble a esta vulnerabilidad para que llegue al top 5 en el siguiente top de OWASP, ya que vamos a ver después, cuando llegue el momento, que esta vulnerabilidad puede llegar a ser muy, muy peligrosa. Sin más que decir, con esta breve sección vamos a pasar con OWASP SAP o con SAP Proxy, también conocido, que es un escáner de vulnerabilidades que vamos a ver
en la clase del día martes, es decir, del día de mañana. Si ustedes se están preguntando si vieron la clase en vivo, seguramente estarán pensando que no es la misma clase o no es el mismo contenido que vimos en la clase en vivo. Esto es debido a que la grabación se vio corrompida desde el minuto 30. Así que si ustedes ven un corte un poco extraño, esa es la razón. Agradecemos su comprensión acerca de estos errores y me despido y nos vemos el día de mañana. Adiós.